Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden apoyarnos en Patreon. Bueno, continuemos con esta gran novela Sin City. Capítulo 91. La piedra angular de los héroes. Las noticias del juicio dentro de la familia Archeron se extendieron rápidamente a la nobleza de Fausto. A algunos les sorprendió la noticia, mientras que otros quedaron profundamente pensativos. En una biblioteca privada dentro del castillo Joseph en la sexta isla de la sexta capa, Raymond estaba en un raro estado de profunda reflexión mientras escuchaba un informe sobre el juicio. Después de mucho tiempo, se dirigió a Valen. Gatón no solo está disciplinando a su familia con esto, también está diciendo a todos los nobles de Fausto que este asunto aún no ha terminado. Su propio hijo está muerto, pero Faulk sigue vivo. Valen se quedó en silencio, con una grave expresión en su cara. Tras el fracaso de su intento de asesinato, no parecía que los Archerons hubiesen sufrido pérdidas. De hecho, lograron paralizar a Faulk y a varios jóvenes de sus familias subordinadas. Aunque esos otros jóvenes no eran de las 14, todavía eran hijos de nobles que se habían establecido permanentemente en Fausto. Incluso el conde Goliath tuvo que soportar una semana entera de sospecha e investigación por eso, a pesar que Gatón también era un miembro de la asamblea, el estar en la séptima capa solo le daba a uno el poder de votar, no de vetar. Desgraciadamente, el asunto estaba destinado a no llegar a ninguna conclusión. La asamblea de la Alianza Sagrada era precisamente eso, un lugar en donde los miembros de la Alianza se reunían para discutir asuntos. La ejecución de los resultados tras las votaciones dependía de los controles y equilibrios de los distintos poderes detrás de escena. Un conde tan tiránico como Goliath no podría ser condenado a nada severo solo por dañar a unos pocos niños nobles. Además, aunque se permitió que el público asistiera a las asambleas, solo las 14 familias tenían escaños oficiales. Los miembros de estas familias al menos lo sabían todo, incluyendo información privilegiada sobre el problema con Faulk. La semana dedicada a hacer las cosas difíciles para Goliath fue simplemente para ayudar a las familias promedio a sentirse mejor consigo mismas y mantener su reputación intacta después de que él lastimó a sus hijos. Sin ninguna lucha interna importante en la alianza en este momento, algo de encubrimiento sería necesario. Aún así, Gatón no solo pudo encontrar evidencia en contra de Warren inmediatamente, sino que también pidió un juicio interno la misma noche y ejecutó a Warren en frente de toda su familia. Era imposible que un juicio de tal escala se mantuviera en secreto, pero de todos modos no era como si quisiera mantenerlo en secreto. La conclusión ahora sería que, puesto que Gatón había perdido a un hijo, el duque Joseph tenía que hacerlo también. Sin embargo, ese hijo no podía ser Faulk. Por otro lado, también había transmitido un mensaje claro a todos los nobles de Fausto. Richard Archeron era la única persona que estaba completamente al margen de todo. Cualquiera que quisiera tocarlo tenía que estar preparado para enfrentarse a una guerra contra todos los Archerons. Valen se puso de pie, respondiendo solemnemente. Joven maestro, el estatus de Richard en la familia Archeron es mucho mayor de lo que habíamos anticipado. Esta vez, Gatón incluso declaró directamente que es uno de los miembros principales de la familia, a pesar de que todavía no ha hecho un verdadero caballero rúnico. Debe haber noticias internas que no recibimos. Creo que tenemos que prepararnos para la guerra. Raymond suspiró, sintiéndose impotente. La guerra entre nosotros y los Archerons nunca se detuvo. Sin embargo, esto significa que ya no podemos atacar a Richard en Fausto. Si volvemos a hacer algo como esto, entonces eso sería una provocación no para los Archerons, sino para el mismísimo sanguinario Philip. Maestro Valen, tiene que hacer algunos preparativos. Tenemos que movernos al plano de Masón tan pronto como sea posible. La guerra allí debe terminar rápidamente para que podamos liberar a nuestras élites. Ya tenemos una tropa estacionada en el territorio de la familia, pero necesitamos aumentar nuestro vigor en el espionaje. Necesito información sobre los planos privados de Gatón para así poder atacar en cuanto las circunstancias lo permitan. Valen asintió, asegurándole. No te preocupes demasiado, joven amo. Los Archerons tienen a Richard, pero eso solamente puede hacer que todo vuelva al punto de partida. ¿No eres tú también un maestro de runas? Raymond sacudió la cabeza. Todavía no puedo producir runas compuestas de esa calidad. Mi creación de runas es definitivamente inferior a la suya. Pero joven amo, Richard definitivamente no puede compararse con usted en conocimiento, liderazgo y gobernabilidad. Tú eres el héroe que llevará a los Josephs a la quinta capa. ¿Héroe? Raymond se rió burlonamente. Con un cuerpo tan débil y frágil como el mío, ¿cómo puedo convertirme en un personaje heroico?
Dudo que pueda cruzar el nivel 5 como guerrero en mi vida. Una leve mirada de pesar apareció en la cara de Valen. Pero aún tienes el don de la magia. Es una gran hazaña ser un mago de nivel 12 a tu edad, y eres un erudito en la cima de Sorenburgo. No estás equivocado. Raymond se echó a reír a carcajadas, como si su mundo se hubiera llenado de luz solar de repente. Aunque Valen estaba sonriendo junto con su maestro, sabía en su corazón que lo que más le faltaba a Raymond era tiempo. Si no podía abrirse paso como guerrero, le quedaban menos de 20 años de vida. 20 años no fueron más que un parpadeo en las guerras planares. Pero con los defectos innatos en su físico, sería un milagro que Raymond lograra algo así. En las interminables guerras planares, con los tiempos caóticos y turbulentos, la única piedra angular para que un héroe se levante era la mera supervivencia. Ya sea en la realidad o en el vacío, la quinta capa siempre estaba en lo alto de Fausto. Las islas estaban muy por encima del nivel de la propia ciudad, los puntos más altos de sus órbitas casi alcanzaban la iglesia del dragón eterno. Tomaría más de un siglo empujar a los Josephs a la quinta capa. Si lo comparamos con toda la historia, 20 años fueron tan insignificantes como una pequeña flor en un río largo. No había mucha tierra ni siquiera en la cuarta isla de la quinta capa, donde vivía el valiente emperador de la Alianza Sagrada, el sanguinario Philip. Con un diámetro de 1,5 kilómetros era la mayor de las islas ocupadas, pero todavía resultaba difícil poner algo tan magnífico y vasto como el Palacio Imperial de la Alianza Sagrada en un lugar tan pequeño. A pesar del uso predominante de la magia espacial, hubo que renunciar a gran parte del espacio necesario para los jardines. El palacio se construyó en la propia montaña, con la sala principal en la cima, que había sido aplanada a mano. Cada ventana, cada balcón y cada pilar de este edificio de 17 pisos estaba adornado con innumerables tallados exquisitos. Individualmente, cada parte era rica en valor histórico y artístico, pero cuando se amontonaban, no parecían estar en armonía. Cuando la pálida luz dorada del amanecer llenó gradualmente el comedor del palacio en el desayuno, la larga mesa ya estaba llena de refrigerios ligeros y vino para abrir el apetito. 10 sirvientas permanecieron de pie a un costado en asistencia, llevando bandejas de plata con comida. Varios funcionarios de la corte, vestidos hasta los dientes y con pelucas, también se prepararon para reportar los sucesos del día anterior. Una campana nítida y melodiosa empezó a sonar en la sala de desayunos, y un pájaro más grande que un halcón de montaña suspendido de un soporte de cobre en el techo empezó a chirriar. Todos aclamad al emperador. Aclamad todos al emperador. Una puerta al otro lado del pasillo se abrió, y entró un hombre alto y de aspecto fuerte. Medía más de 2 metros y tenía una peluca rubia y rizada, y su piel también brillaba como la luz del sol de Fausto. Un rubor reluciente irradiaba de sus mejillas, que temblaban cuando caminaba, así como su bigote que tenía forma de sonrisa. Una prenda superior hecha de satén tejida ocultaba una panza sorprendentemente grande, delineada en oro y asegurada con un ancho cinturón dorado. El cinturón estaba incrustado con todo tipo de gemas. La hebilla del cinturón incluso estaba adornada con un diamante estrella de Azshara. Esta joya era lo suficientemente preciosa como para ser incluida como un componente central de una runa de nivel 5 o un artículo legendario, sin embargo, se estaba utilizando puramente como un ornamento impotente en este cinturón. Este hombre, que estaba vestido tan extravagantemente que era casi divertido, no era otro que el emperador supremo de la Alianza Sagrada, el sanguinario Philip. Trasladando su enorme cuerpo a la mesa del comedor, apenas se las arregló para apretujarse en una silla de 3 veces el tamaño promedio con gran esfuerzo. Jadeando bruscamente, exclamó. La silla se volvió más pequeña de nuevo. Capítulo 92. El apetito determina el poder. Un funcionario de aspecto delicado y delgado se inclinó profundamente, diciendo solemnemente. La silla tiene toda la culpa. Haré que la reemplacen de inmediato. En cuanto a esta cosa con la audacia de encogerse, será atendida como corresponde después de que sea sacada. Philip agitó su enorme mano, eso no es necesario en este momento. Comer es lo que más importa, puede esperar hasta que termine mi comida. Levantó una copa hecha a medida, bebiendo 1,5 botellas de aperitivo de un solo trago. Luego, en otro breve instante, los 8 platos apilados con aperitivos fueron vaciados en el hoyo sin fondo de su boca. Las sirvientas inmediatamente entraron corriendo, limpiando hábilmente los platos vacíos antes de servir el plato principal un plato tras otro. A juzgar simplemente por sus ágiles movimientos, estaba claro que eran caballeros o asesinos de al menos nivel 4 o 5.
Si bien una mesa de comedor que pudiera contener 10 platos a la vez podía parecer grande, simplemente parecía normal en presencia del emperador. Luego quitaron las tapas de plata del siguiente juego de platos, revelando enormes filetes tan crudos que todavía estaban llenos de sangre. El origen de esta carne era desconocido, e incluso aquellos que habían servido aquí por más de 3 años no podían identificar cada tipo de carne. Aunque los bordes de los platos estaban adornados con flores frescas y una salsa, los filetes estaban casi totalmente crudos. El filete crudo era el plato favorito del emperador. La mirada de Philip se iluminó. Arrojó un filete de ojo de costilla al aire, sobre el cual ese peculiar pájaro se lanzó para atrapar antes de llevárselo de vuelta a su posición y picotearlo intensamente. El propio emperador comenzó a pulir kilogramos de carne cruda a una velocidad asombrosa, una pieza tras otra. Sin embargo, estaba extrañamente callado cuando comía, con casi ningún sonido de masticar saliendo de su boca. Esta etiqueta en la cena era lo más cercano que el emperador llegó a cumplir con cualquier tipo de modales aristocráticos. En cuanto a los enormes huesos de los filetes, desaparecieron silenciosamente por la garganta del emperador como si también fueran carne. Otro funcionario de la corte aclaró su garganta, y empezó a contar los sucesos del pasado día con una voz melodiosa. Se trataba principalmente de un acontecimiento importante que tuvo lugar mientras el emperador dormía por la noche. Los enanos grises y sus aliados bestias lanzaron un ataque furtivo al fuerte del dios del trueno. Por supuesto, fueron repelidos en cuanto a su territorio inmediato de Munro. La primera ronda de impuestos se acaba de recaudar, con el total de... Los Archerons también tuvieron un juicio interno anoche. Espera. Philip tragó un bocado de carne con dificultad. ¿Qué decías hace un momento? ¿Gatón mató a su propio hijo, Warren? Así es. Philip dejó el tenedor y el cuchillo por primera vez, y pensó por un momento antes de decir. Parece que Richard es un personaje interesante. Gatón debe intentar dejarle ser el sucesor. ¿Qué sabes de Richard? Es un aprendiz personal de Sharon. ¿Qué? El emperador escupió un bocado de carne sin masticar como respuesta. El funcionario de la corte también estaba asombrado. Sin embargo, hizo un gesto con la mano y las sirvientas se reunieron para limpiar el desastre que había sobre la mesa. Al mismo tiempo, pasaron órdenes a la cocina para preparar 10 porciones más del plato principal. Esta reacción instantánea fue suficiente para demostrar sus capacidades como funcionario de la corte. Philip tosió un poco, escupiendo otro meso medio masticado antes de respirar. ¿De qué Sharon estás hablando? El funcionario de la corte respondió cuidadosamente. El guardián de la alianza. Usted personalmente le confirió el título. El emperador parecía perturbado. Él preguntó. ¿Qué ha estado haciendo ella últimamente? La información sobre la legendaria maga era obviamente una prioridad para ellos. El funcionario de la corte estaba preparado, respondiendo inmediatamente. He oído que su excelencia ha estado explorando muchos planos recientemente. Ha pasado mucho tiempo desde que regresó al de Blue. Fue solo entonces cuando el emperador pareció un poco más a gusto. Dejó de comer por primera vez y miró toda la mesa de carne antes de decir con tristeza. Oh, Dios mío, esa mujer cuando vino a buscarme en aquel entonces, realmente quería competir conmigo en términos de apetito. Su Majestad, ciertamente reclamó una victoria abrumadora. Dijo de inmediato el funcionario de la corte. Esto no fue del todo halagador. El emperador resopló y dijo después de un largo rato. Fue solo una pequeña victoria, no, de hecho fue muy estrecha. Su Majestad, usted es realmente un noble gobernante capaz de contener a la legendaria maga. El oficial de la corte fingió no darse cuenta del tono del emperador y continuó alabándole sin cesar. Fue solo buena suerte en ese entonces. Si volviera ahora, el resultado de la competición podría no ser el mismo. Nunca subestimes a la legendaria maga, aunque solo sea en términos de apetito. El emperador le reprendió. Claro que sí. Por supuesto. El funcionario de la corte asintió repetidamente en señal de acuerdo. Philip hizo un gesto con la mano y dijo. ¿Qué tal esto? Más tarde prepara 1 tonelada de filete de costilla de dragón y dáselo a Richard en mi nombre. Solo di que estas son comidas extras para él. 1 tonelada de filete de costilla de dragón. El funcionario de la corte inhaló bruscamente de manera exagerada y expresó cortésmente su objeción. ¿No es demasiado para que él lo termine? Tenemos menos de 100 toneladas en total en la cocina. Philip agitó con impaciencia su enorme mano. Haz lo que te digo. El apetito determina el poder. No me digas que un joven que llamó la atención de Sharon ni siquiera puede terminar este poco de comida.
Pero realmente no queda mucha reserva en la cocina. ¿Por qué no piensas en maneras de comprar primero, y hacer que el general Garmel guíe a sus hombres a la caza de unos cuantos dragones más? No quiero dragones verdes, su carne es agria. Él conoce mi gusto. Luego pensó por un momento antes de decirle al anciano y delgado viceministro de Asuntos Financieros que estaba del otro lado: ve a mi tesorería y mira si hay alguna herramienta allí que pueda ser usada para la autodefensa. Coge dos y dáselas a Richard, junto con los filetes. No tiene que ser la mejor, siempre y cuando sea suficiente para dejar claro que estoy de su lado. Después de todo, Gatón también es considerado un miembro de la realeza. No podemos permitir que su nuevo sucesor sufra ningún percance en Fausto. De lo contrario, aquellos que causan problemas para él también deberán pagar un precio por ello. ¿Cómo debemos tratar con Faulk, entonces?, preguntó el oficial de la corte que se presentó para reportar el asunto. Déjalo en manos de los viejos de la asamblea, no nos entrometeremos. Que los Josephs y los Archerons luchen primero. Richard descubrió después del juicio que las personas lo miraban de manera diferente ahora. La hostilidad y el desdén se desvanecieron, y cada vez que salía era evidente el aumento del número de personas que tomaban la iniciativa de saludarlo. Además, todos fueron más respetuosos que antes. Por otra parte, ahora se le había asignado un laboratorio para su propio uso. Podía crear runas elementales y runas de segundo grado, y también realizar experimentos de un nivel similar. También se le asignaron 2 asistentes y 3 personas para ayudar a hacer mandados. Al mismo tiempo, Gatón también había delegado a 4 jóvenes y poderosos caballeros como referencia para que Richard estudiara su propia creación de caballeros rúnicos. Apenas pasaba la hora del almuerzo. Menos de 2 horas después de haber sido notificado del laboratorio, Richard ya estaba corriendo hacia el lugar. La magia le atraía mucho más que el apellido Archeron. Con lo pequeña que era la isla, el laboratorio estaba a pocos pasos de su residencia. Era uno de los 3 laboratorios, todos construidos en los bordes de la isla por razones de seguridad, y estaba protegido por 2 torres de ballestas mágicas. De esta manera, la isla estaba protegida de enemigos externos. Al mismo tiempo, en el caso de que se produjera una explosión en el laboratorio, también se podría minimizar el alcance de los daños. El laboratorio era un edificio de 3 pisos que ocupaba poco espacio. La primera planta era una zona administrativa y de ocio, destinada a los asistentes y sirvientes. La segunda era un almacén de materiales mágicos, mientras que la tercera era su lugar de trabajo. Pero cuando Richard puso un pie en el tercer nivel y entró en el laboratorio, sus cejas se arrugaron al unísono. Incluso con los 3 pisos juntos, este lugar aún no era tan grande como su laboratorio en el de Blue. El cartel grabado en una esquina del escritorio indicaba que se trataba de un producto hecho por enanos, construido con oro refinado hace unos 30 años. En cuanto a los laboratorios de magia normales, este lugar estaba por encima de la media. Sin embargo, el que Richard había estado usando en el de Blue había sido diseñado exclusivamente hace 300 años, por un reino enano ahora extinto. Había pocos de este tipo en el mundo. Capítulo 93. Oferta inesperada. El resto del equipo en el laboratorio era similar al que él tenía en el suyo, pero aún así eran por lo menos 3 grados más bajos en calidad. Solo el escritorio de trabajo del de Blue valía más que los 3 laboratorios de esta isla juntos. 2 asistentes, un hombre y una mujer, ambos mayores de 20 años, ya estaban preparados en el laboratorio. El hombre era un mago de nivel 8, mientras que la mujer estaba en el nivel 10. Mientras Richard entraba, estaban limpiando cuidadosamente todos los aparatos del lugar junto a una adolescente. Mirándola por detrás, Richard encontró a esta chica vagamente familiar. Cuando ella se volteó, se quedó estupefacto. ¿Coco? La última vez que Richard vio a Coco fue cuando asistió al banquete para elegir una pareja. Las luces eran tenues esa noche, al tiempo que su comportamiento y elegancia ante ese romántico telón de fondo volcánico había dejado una impresión en su mente. Sin embargo, se había olvidado completamente de ella después del banquete. En términos de dejar una impresión, no podía compararse con Demi o Benica. Ver a Coco aquí una vez más sorprendió a Richard. Parecía sugerir que el padre de Coco no era capaz de mantenerla bien. Los Archerons proporcionaban algunos recursos a los jóvenes enviados a la isla, pero esos recursos venían en gran parte en forma de entrenamiento gratuito, y no daban mucho para la vida diaria. Aunque Fausto era más barato que el de Blue, seguía siendo más caro que el resto de la alianza. Los productos del de Blue tenían un precio extravagante porque vendían productos de gama alta, con todo aquello que se podía describir como bienes de lujo.
Por otro lado, incluso las necesidades básicas como la comida o la ropa tenían un precio irrazonable en Fausto. Pero de nuevo, Fausto y las llanuras eternas circundantes no eran lo suficientemente fértiles para que la agricultura fuera una posibilidad. Cualquier alimento tenía que ser transportado desde muy lejos a la cima de la montaña, haciendo exorbitante la tarifa de transporte. Y esto sin considerar otros gastos. Coco parecía estar un poco nerviosa al ver a Richard. Dio un paso atrás, como para esconderse detrás de uno de los asistentes, pero debido a lo pequeño que era el laboratorio, chocó inmediatamente con un estante de pociones. Los 10 o más tubos de ensayo de la parte delantera de la parrilla se balancearon peligrosamente, y algunos casi se cayeron. La maga frunció el ceño, hablando severamente. Coco. ¿Por qué siempre eres tan torpe? No podrías pagar esos tubos de ensayo aunque quisieras. ¿Qué pasaría si esto sucediera cuando el maestro Richard estuviera en medio de un experimento? La familia te dio una gran oportunidad de trabajar aquí, así que detén tus vanos intentos de llegar a algo más grande. Nunca serás capaz de ascender en las filas para convertirte en la pareja del maestro Richard. Lo siento. Lo siento. La cara de Coco estaba pálida, mientras se inclinaba incesantemente. Lágrimas se acumularon en sus ojos, pero ella las detuvo con fuerza. Después de haber sido acusada por la maga, ella tartamudeó mientras trataba de explicar. ¡No! Nunca tuve esas intenciones, de verdad. ¿Estás segura? Ja. La maga se mozó, mientras que el mago frunció el ceño y permaneció callado. Richard es sin duda el soltero más codiciado de la familia Archeron, el objetivo de incluso chicas muy buscadas como Demi y Benica. Si bien la línea de sangre era el factor más importante, el talento de Richard, sus perspectivas de futuro y su brillante aspecto eran otras razones importantes. Después de la noche del juicio, ya se había difundido la noticia de que se había convertido en un miembro principal de la familia, lo que significaba su ingreso en la jerarquía de poder de la familia. Tal vez era un tanto prematuro hablar de los poderes que poseía, pero Richard solo tenía 15 años y todo acababa de empezar. En cuanto a Coco, no podía elegir ni rechazar una pareja para sí misma. Por lo tanto, los dos asistentes pensaron que su declaración de no tener tales pensamientos era extremadamente falsa. Cualquier archerón que eligiera venir a la isla flotante tenía intenciones muy obvias. En Orlando, la fuerza de uno provenía de su cuerpo físico, mientras que la conducta se originaba de factores que iban desde la línea de sangre, los antecedentes familiares, la educación, el cultivo y las habilidades personales. El valor de una mujer era la suma de todos los factores anteriores. Aquellas como Coco, que tenían atributos personales, como una apariencia exquisita y una conducta elegante, eran una moneda de 10 centavos por docena. En los mercados de esclavos a gran escala, uno podría encontrar fácilmente chicas adolescentes que rivalizarían con la apariencia y elegancia de Coco. Además, el físico débil de Coco y su estado actual como ilusionista de nivel 2 sugería que no tenía talento para hablar de ello. Como tal, era prácticamente imposible para ella convertirse en una mujer de prestigio. Si ella ni siquiera podía lanzar una ilusión de nivel 2, ¿cómo podría tener una apariencia rica en magia y un conocimiento refinado? Incluso si memorizaba todo, estaría en desventaja en comparación con los magos poderosos que tienen capacidades intelectuales con las que la gente común solo puede soñar. En cuanto a las habilidades artísticas, ¿a quién le importaba? Los asistentes aún podrían aceptar que Coco fuera inepta en el trabajo. Sin embargo, su actitud defensiva había cruzado la línea de fondo. No obstante, parecía que la propia chica se había dado cuenta de ello, así que dejó de intentar explicarse. En vez de eso, bajó la cabeza y se puso a merced de la maga, permitiendo que la mujer la regañara. Solo que esta vez, las lágrimas que tanto luchaba por controlar se le deslizaron por su rostro, una tras otra. Este trabajo era muy importante para Coco, lo que explicaba por qué no rebatió a la maga ni se fue sin decir palabra, a pesar de que la mujer no se preocupaba por lo que decía. En un lugar como Orlando, donde la diferencia de estatus y poder era pronunciada, alejarse de tal situación no solo llevaría a uno a perder su trabajo. Richard frunció el ceño e intentó apaciguar la situación. Está bien, basta ya. No perdimos nada de todos modos. Comenzaré un experimento, así que por favor, preparen la mesa de trabajo. El hombre comenzó a inyectar maná en la mesa, mientras Richard pasaba una lista que había preparado antes de esto, para que la mujer maga sacara del almacén. Mientras esperaba que la mesa estuviera lista, hizo que Coco, que estaba a punto de irse, trajera un inventario de los materiales en el almacén.
Cuando ella le entregó un delgado cuaderno y estaba a punto de marcharse de nuevo, él le dio una lista de aparatos para que los preparara para un uso posterior. Coco miró a Richard con expresión confusa, antes de asentir con la cabeza vigorosamente mientras hacía su trabajo concienzudamente. Ella también sabía que esta era una forma alternativa de protección. Si ella hacía bien todo lo que Richard le decía, naturalmente se le asignaría más trabajo para hacer. En lugares como estos, muchos aprovecharían la oportunidad de hacer más trabajo, en realidad temiendo por una falta. En resumen, no se le pediría que abandonara el laboratorio sin una buena razón. Mientras la maga preparaba los materiales, Richard leyó la lista de control del almacén y dio un gran suspiro. La calidad de los materiales en el almacén Archeron son muy diferente a la del W, e incluso las cantidades no podían igualarse. Apenas vio materiales de segundo grado en la lista, olvide el tercer o cuarto grado. Los materiales en Norland se clasificaban de la misma manera que las runas. Una runa de un grado particular requeriría que sus materiales principales fueran de ese grado. Mirando lo que tenía a mano, Richard se dio cuenta de que no había suficientes recursos para crear incluso muchas runas estándar aquí, olvidando los diseños personalizados incompletos que tenía. Desde el punto de vista de los recursos, los Archerons tenían que ser los más pobres de las 14 familias de Fausto, ni siquiera comparables a los nobles menores que ni siquiera tenían sus propias islas. En ese momento, recordó las primeras palabras que Steel Rock había dicho sobre ellos. Son pobres. El segundo pensamiento que pasó por la mente de Richard fue los materiales rúnicos que Wennington le había pasado hace unos días. Parecía que esos materiales no podían ser del almacén de Archeron, sin embargo, Richard no le dio demasiada importancia, y rápidamente echó tales pensamientos al fondo de su cabeza. Capítulo 94. Oferta inesperada. Richard hojeó las pocas páginas al final de la lista, mirando la lamentable cantidad de materiales de segundo grado en la familia, y sacudió la cabeza impotente. Por primera vez en su vida, se vio en la necesidad de planificar cuidadosamente sus ingredientes. Ya tenía en mente un modelo de caballero rúnico, pero sin los materiales adecuados tendría que detenerse a mitad de camino. Quería combinar una runa personalizada de erupción con 2 runas de fuerza elemental y una runa de vitalidad, dando a la montura una runa de impulso, que era de nuevo un diseño personalizado. Este tipo de caballero rúnico poseería una aterradora ofensa instantánea, dándoles un 150% de impulso a su poder ofensivo cuando la erupción se combinara con las runas de fuerza. La vitalidad aumentaría su resistencia en compensación, acortando el tiempo que necesitaban para descansar después de la batalla. El núcleo de esta idea serían las 3 runas que él mismo diseñó. Después de repensar la cantidad y el alcance de los materiales que podía usar, Richard no tuvo más remedio que renunciar a todo lo que no era estándar. Sin embargo, hizo una nueva lista, escribiendo una decena de materiales que aumentarían los efectos de las runas estándar y se la entregó a la maga para que los comprara. Ya había preguntado y sabía que todavía quedaba algo de dinero de la construcción del laboratorio, así que mientras el gasto estuviera dentro de un cierto límite no necesitaba solicitar dinero a la familia. Con todos los arreglos en orden, Richard utilizó los materiales que ya tenía a mano y comenzó a hacer una runa. Una vez inmerso en el mundo de la magia, Richard olvidó temporalmente todas las preocupaciones del mundo. Como había sido su hábito en el pasado, hizo todo desde cero. Ya había decidido crear su primer lote de caballeros rúnicos él solo, incluyendo la preparación de los materiales. Uno por uno, los materiales fueron refinados. Era como si los complicados procedimientos estuvieran grabados en la mente de Richard, y no había necesidad de revisar ninguna nota o libro en absoluto. Un grueso, grande y pesado trozo de piel de bestia mágica fue tallado en 3 pedazos, sus manos extremadamente firmes mientras usaba el cuchillo. No se veía prácticamente ninguna diferencia en el grosor de las 3 piezas si se miraban a simple vista. Mientras dibujaba la formación mágica, Richard era como la más precisa máquina de fundición de oro de los enanos, trabajando durante horas y horas sin cometer el más mínimo error. Las líneas fluían de la punta de la pluma mágica, cada curva no era ni una pizca diferente del diseño estándar. Cada vez que Richard comenzaba a dibujar la formación mágica, los 2 asistentes no podían evitar detener su respiración, temerosos de hacer cualquier ruido y reacios a dejar escapar cualquier detalle de sus ojos. Nunca en sus sueños pensaron que las formaciones mágicas que existían como imágenes estándar en sus libros podrían ser replicadas ante sus ojos sin una sola diferencia. ¿Era este el mundo de los maestros de runas? Intentaron recordar cada uno de sus movimientos, cada detalle. Todos los pasos al preparar los materiales, y cada gesto de la mano.
Este fue su mayor beneficio como asistentes, pudieron observar los experimentos de un maestro de runas muy de cerca. Ahora, podrían aprender todo sobre los métodos de Richard y sus secretos. Aunque no tuvieran el talento para hacer runas, una mejor habilidad para dibujar formaciones mágicas seguiría siendo muy beneficiosa para ellos. Si tan solo pudieran aprender algunos procedimientos que solo necesitan práctica para dominarlos, el alcance de sus carreras aumentaría enormemente. Por cada sección que Richard terminaba, se tomaba un descanso. El tiempo que se tomó para hacer cada sección varió entre 1 y 3 horas, pero cuando Richard descansaba, siempre encontraba que sus dos ayudantes parecían más cansados que él. Estudiar también debilitaba la fuerza física. Una vez más, cuando Richard se refrescó, todavía se veían pálidos e inestables de pie. Con su runa de vitalidad equipada, la velocidad de su recuperación fue varias veces mayor que la de estos dos magos. De esta manera, los dos ayudantes en realidad no estaban haciendo mucho, mientras que Coco ayudó a pasar los materiales o herramientas a los lados. Bajo la dirección de Richard, incluso lavó con éxito un equipo intermedio e hizo todo el trabajo de los asistentes. Esta vez, la maga no la regañó, porque podía gastar toda su energía en aprender y pasar todo el trabajo a la chica. 4 días más tarde, se completó una runa de fuerza elemental, el ritmo había dejado a los dos asistentes estupefactos. Después de usar una caja especialmente hecha para guardar la runa, Coco, que estaba de pie al lado, pasó un trozo de papel. En una escritura clara y limpia, la suma total basada en los precios de mercado de todos los materiales usados en la creación de la runa fueron listados de manera detallada, incluyendo la cantidad utilizada. Este era un registro que Richard quiso que ella hiciera al mismo tiempo, y este documento indicaba lo diligente y atenta que era. En la parte inferior del papel estaba la suma total de todos los materiales, en otras palabras, el costo de los materiales de la runa, que llegó a 17.200 monedas de oro. Esto sorprendió a Richard, que sonrió a Coco, mientras ella le sacaba la lengua en secreto. Obviamente conocía el precio medio de una runa elemental, por lo que el coste total también fue una gran sorpresa para ella. Por supuesto, esto solo fue el costo de los materiales. Si uno quisiera entrar en detalles, entonces la paga de Coco y los asistentes, el alquiler del laboratorio, así como el desgaste del equipo y otros costos se sumarían. Por último, hubo otro gran gasto, el tiempo de Richard. Sin considerar su precio, el coste de esta runa era de unos 20.000. Debido a la tasa de fallos, el maestro de runas promedio tendría un coste cercano a los 60.000. Sin embargo, Richard no estaba satisfecho con esta runa. Como carecía de algunos ingredientes clave, solo podía hacerla basándose en la versión estándar, y el efecto de amplificación final resultó exactamente el mismo que el estándar al 30%. Cuando se pone en el mercado, el precio sería alrededor de 70 a 100.000 como máximo. Aunque estaba insatisfecho con los efectos de la runa de la fuerza elemental, Richard solo podía continuar, porque estos eran todos los materiales que tenía. Los materiales que necesitaba para mejorar esto no eran algo que pudiera comprar en un futuro próximo. El precio era secundario. Muchos materiales, como las piedras rayas de fuego, a menudo se agotaban debido a los múltiples usos y el bajo suministro. Solo se podía intercambiar por ellos con familias que tuvieran minas en su territorio. El nuevo modelo que Richard había decidido utilizar era el tradicional todoterreno, con una runa de fuerza, 2 runas de defensa, una runa de agilidad y una montura potenciada. Estos caballeros resultaban útiles en cualquier campo de batalla, pero a cambio no eran capaces exactamente de revertir la marea de un gran número. Usarlos bien requeriría la sabiduría del comandante. El costo total de un caballero rúnico sería de unas 100.000 monedas de oro, y la armadura, las armas y la montura serían de unas 20.000 monedas de oro. Sin embargo, esto no incluía la energía y el valor del tiempo de Richard. Richard era extremadamente competente en estas runas estándar, por lo que cuando comenzó la segunda runa de fuerza, se sumergió de nuevo en el mundo de la magia. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 95. Oferta inesperada. Floebai resplandecía en su belleza veraniega. Los grandes magos del DW se habían reunido como de costumbre en la sala de reuniones públicas de Sharon, a punto de discutir las operaciones del DW para el mes siguiente. Desde la ventana francesa de aquí, se podía admirar toda la belleza de Floebai. Todos parecían relajados, incluido Black Gold. Aunque no habían tenido el ingreso extra de las runas de Richard en el último año más o menos, la cantidad del deleite de Sharon que habían dado también había disminuido a su vez.
Al enano gris le gustaba bastante esta situación, porque la situación financiera era mucho más estable y fácil de predecir. Cualquiera que trabajara en finanzas odiaba la incertidumbre en cualquier dirección. No tomó mucho tiempo para que la discusión llegara a una conclusión. Todos los magos completaron sus arreglos para julio y agosto, cayendo en una rara charla ociosa. Sharon no había participado esta vez, pero no había necesidad de su presencia regular de todos modos. Los grandes magos podían hacerse cargo de la mayor parte del trabajo, y el paradero de la legendaria maga era a menudo impredecible. Después del golpe de Mountain Sea, se había ido durante meses a los interminables planos para ganar dinero. Aunque habían pasado 2 años, los efectos aún no habían desaparecido por completo. Ahora, por ejemplo, los grandes magos no habían visto a Sharon desde hacía casi 3 meses, y nadie sabía cuánto tiempo iba a vagar por los distintos planos antes de su regreso. En el pasado, a menudo había más alegría que preocupación cuando Sharon regresaba. Recientemente, sin embargo, los grandes magos aprendieron de sus palabras que los lugares a los que iba estaban disminuyendo rápidamente sus ganancias. Con la fuerza de su aura repelente de dragones que aumentaba con cada expedición, también crecía la dificultad de capturar dragones mayores. Ahora que los dragones podían sentir su llegada a 100 kilómetros de distancia, huían de inmediato. Incluso a la legendaria maga le resultó difícil compensar esa distancia. De hecho, los dragones más maduros y poderosos incluso tenían tiempo para empacar sus tesoros más preciados antes de partir. En el momento que los grandes magos disfrutaban relajadamente del gran sol de la tarde, una violenta ondulación mágica rasgó la sala. Las partículas elementales caóticas se esparcieron en todas direcciones, repeliéndose y cargándose unas a otras a medida que la sala se envolvía rápidamente por una pequeña tormenta. El maná en los grandes magos comenzó a agitarse, y al ser tan inesperado, la magia protectora de los grandes magos fue completamente ineficaz ya que la tormenta los hizo tambalearse por todas partes. Justo cuando todos los magos conmocionados hacían todo lo posible por controlar la caótica magia, un aura tremendamente aterradora y enloquecida descendió sobre el lugar, dejándoles a todos sin la habilidad de moverse o pensar. Esta presión provenía de una disparidad de fuerza, similar al aura de un dragón ante humanos normales. Sin embargo, para poder presionarlos completamente incluso con una tormenta elemental aquí, esta era una fuerza que superaba con creces incluso a la legendaria maga. Mientras todos estaban abrumados por la conmoción, una puerta de teletransportación se abrió repentinamente en el centro, y un muslo blanco como la nieve y satinado se asomó entre los brillantes rayos de la magia. Pero entonces, como si fuera jalado por una mano invisible, fue forzado a volver a la puerta. El cambio abrupto, con la gran brecha entre el aura aterradora y el muslo blanco como la nieve, causó inmediatamente un cortocircuito en los pensamientos de los grandes magos por un momento. El portal se cerró por un momento, se fue tan rápido como se abrió, pero justo cuando parecía desaparecer, brilló de repente, escupiendo una luz moteada como si fuese una fuente. La figura familiar de la legendaria maga salió del portal. Se giró en el aire en el momento en que estaba fuera, disparando un deslumbrante rayo de luz que chocó contra la puerta. La puerta de teletransportación parpadeó violentamente, hasta el punto de que el espacio a su alrededor mostraba signos de torsión, pero no se encogió como la legendaria maga había previsto. En cambio, aumentó de tamaño unas cuantas veces, hasta el punto que casi llenó el espacio de la tremenda sala. Los rayos de la magia que saltaban se atenuaron hasta que fue casi imposible de ver, y las furiosas olas de aire caliente corrosivo ocuparon los sentidos de todos. Una enorme cabeza de demonio se asomó por la puerta, su afilado cuerno rozando los bordes como si no se tratase de un portal hecho de magia, sino de un sólido cuerpo. Numerosas chispas salieron volando, y el sonido de un metal chocando contra otro metal resonó en la sala. Lo más llamativo en la cabeza fue la aterradora boca grande con dientes feroces por doquier, lo suficientemente grande como para tragarse a todos los grandes magos a corta distancia. Había unas 10 lenguas bifurcadas dentro, enroscadas como serpientes. Llegaron a más de 10 metros de distancia, casi lamiendo los dedos de Sharon. Este aura ilimitada y profunda que podía estimular el miedo en las profundidades de una raza dejó claro a los grandes magos que este gran demonio tenía un rango que excedía con creces sus conocimientos. Cuando la mitad delantera de la cabeza del demonio se asomó por la puerta de teletransportación, la presión había dejado a los grandes magos paralizados en el suelo.
El poco maná que habían podido reunir se disipó en un instante, y los elementos furiosos de la sala se habían quedado en silencio hace tiempo, excepto por una porción que estaba tímidamente enrollada al lado de la legendaria maga. El demonio se esforzó por espiar más, pero con la legendaria maga controlándolo, la puerta de teletransportación finalmente empezó a encogerse lentamente. Al fracasar cuando el éxito estaba a la vista, el demonio se llenó de furia. Su gran boca se abrió y se cerró mientras rugía con fuerza. Sharon, no vuelvas a aparecer en el abismo. La legendaria maga tarareó e hizo un valiente gesto con el dedo medio hacia el demonio. Ya he oído eso 2 veces de ti. La fuerza de atracción desde el otro lado de la puerta se fortaleció inmediatamente, y el tiempo de activación del canal entre planos alcanzó su límite. El gran demonio enfurecido fue enviado por la fuerza al abismo, y la puerta de teletransportación se cerró completamente. Sin embargo, el aura llameante y putrefacta todavía impregnaba el aire, dejando constancia de la conexión con el abismo en ese momento. Debido al impacto de la presión del demonio, las mentes de los grandes magos aún estaban medio congeladas. Les tomó un momento recuperarse, y en este período de tiempo lo único que permaneció en sus mentes fue el dedo medio de la legendaria maga. Los grandes magos lucharon por levantarse uno tras otro, y solo entonces se dieron cuenta de lo terrible que lucía la legendaria maga. Ella parecía estar peor de lo que estaban ellos. Una parte de su largo cabello había sido chamuscado, y sus túnicas mágicas azules legendarias estaban dañadas por todas partes. Su falda estaba prácticamente rota en jirones, revelando más de la mitad de sus muslos blancos como la nieve. Los signos de quemaduras se podían ver en todas las partes de su piel. Los grandes magos que la habían seguido después de que el DW se volviese pacífico nunca la habían visto tan patética antes, y era obvio que había sido una batalla difícil en el abismo. 2 grandes magos que habían entrado en DW hacía 60 años recordaron tristemente, al encontrar que la habían visto tan terrible solo durante la tercera expansión del DW. En ese momento, solo habían sido jóvenes magos de nivel 12 o 13, mientras que la propia Sharon solo tenía el nivel 16. La mayoría de sus recuerdos de entonces eran de guerra y humo. Enanos, orcos, hombres bestia, y draconianos se habían aliado para atacar al DW uno tras otro, pero habían sido derrotados una y otra vez. Los enanos grises no conocían la magia, pero entre los orcos había muchos chamanes y magos. Mientras que los draconianos tenían los números más pequeños, eran conocidos por su gran poder de batalla y sus poderosos hechizos. En ese momento, Sharon luchaba a menudo con innumerables enemigos en las vastas montañas invernales, y cuando regresaba al DW este era a menudo el estado en el que se encontraba. Sin embargo, en ese momento, sin importar qué tipo de peligros hubiera enfrentado, siempre era hermosa y refinada, y sus ojos eran tan brillantes como ahora. En el nivel 16, Sharon había dejado una vez a los grandes magos draconianos huyendo deshonrosamente. Los 2 grandes magos habían luchado a su lado, persiguiendo a uno durante casi 1000 kilómetros. Habían obtenido innumerables experiencias valiosas en la batalla, y habían comprendido muchos secretos de la magia. Después de que Sharon se convirtiera oficialmente en un gran mago, era raro verla peleando tan duro. Una vez que se convirtió en un ser legendario, el DW se había convertido en una zona prohibida para muchas razas en el norte del continente. El hecho de ser testigos de Sharon luchando tan duro de nuevo, naturalmente los dejó conmocionados. Capítulo 96. Oferta inesperada. Su excelencia, era eso. Fire ya había adivinado quién era el demonio por sus características y poder, pero no podía decirlo en voz alta. Sharon gimió y dijo con indiferencia. Vermont Gauguin, un demonio mayor, señor del abismo. Ese tipo es demasiado estrecho de mente. Todo lo que hice fue matar a un señor menor en su nivel y él me persiguió durante más de un mes. HMPH, ni siquiera logró atraparme al final y lo envié de vuelta. Jajaja. La legendaria maga se emocionó más a medida que continuaba, y terminó alardeando de sí misma con su risa clásica al final. Sin embargo, todos los grandes magos no podían ocultar su asombro, y no sentían que Sharon estaba siendo sarcástica en absoluto. Más bien, podían decir que estaba siendo modesta. Incluso Fire había pensado que era lo sumo un señor demonio menor, no esperaba que fuera uno mayor de los que gobernaban un nivel entero del abismo. Sharon incluso había matado a un señor menor. Después de reírse a carcajadas, Sharon, que por fin se había animado, se acordó de algo que sostenía en su mano derecha. Entonces arrojó aquel trozo de carne, que aún se movía y sangraba, a Fire, diciendo, «Sella esto de inmediato, y envíaselo a Gatón ahora mismo». Bien, usa la matriz de teletransportación para hacerlo.
No te preocupes por los gastos, Gatón se hará responsable de estos costos de uso y desgaste. Hazlo rápido, esta cosa es perecedera. En el momento en que recibió el trozo de carne, Fair dio 2 pasos hacia atrás para estabilizarse. Aunque el trozo de carne no era grande, era extraordinariamente pesado, como si tuviera el mismo peso que un cristal de igual volumen. Todavía se movía rítmicamente, y el olor salvaje y confuso que emitía asustaba mucho a Fair. Casi no pudo agarrarlo, y los demás se apresuraron a echarle una mano. Llevaban el trozo de carne juntos, corriendo hacia la matriz de teletransportación para enviarlo. Por otro lado, la legendaria maga comenzó a cambiarse de ropa, ducharse, hacer algo de mantenimiento a su piel y comer un poco de fruta. Parecía más ocupada que los otros grandes magos. Al cabo de 30 minutos, cuando Sharon aún estaba descansando en la bañera, una campana mágica a su lado sonó melodiosamente y la voz de Fair se escuchó. Su excelencia, ese objeto ha sido enviado. El marqués Gatón desea hablar con usted. ¿Qué piensas? Sharon rió suavemente y respondió. Ya que ese tipo no tiene miedo de gastar dinero, ¿cuál es el problema? Responde la llamada. ¿Sí? La voz de Fair desapareció de la campana mágica, y poco después la campana irradió rayos de luz, proyectando una imagen tridimensional en el espacio frente a Sharon. Pudo ver a Gatón sosteniendo un sello negro, su cara cenicienta, mirando a la caja donde la carne aún se movía vigorosamente. Mientras Sharon acariciaba su piel, sin importarle que la mitad de su pecho estuviera expuesto por encima del agua, dijo. ¿Cuándo te volviste tan indiferente a gastar dinero? Incluso yo siento dolor al gastar en un hechizo de comunicación de tan largo alcance. Ya que eres tan rico, págame los préstamos que me debes. El otro extremo de la proyección mágica estaba en la isla de los Archerons, en una habitación cerrada en el sótano del castillo familiar a la que solo se podía acceder con magia. Este sótano era rojo y negro, con una mesa de cerámica que parecía un altar en el centro. Sobre el altar había una llama ardiente, con una imagen mágica sobre ella, desde donde se podía oír la voz de Sharon y el sonido del chapoteo. Sin embargo, la imagen mágica del lado de Gatón no mostraba la tranquila escena de Sharon bañándose, sino una proyección de Black Gold en su lugar. La proyección del enano gris giraba continuamente, tirando una moneda de oro por cada vuelta completa que aumentaba el número en la esquina superior derecha de la imagen. Gatón, sin embargo, no estaba interesado en el contenido de la imagen. Su mirada estaba fija en la caja sellada, mientras que su expresión empeoraba. Rápidamente, en aquel sótano, sonó una voz airada. Su excelencia. Ya sabes que la línea de sangre Archeron puede tener rastros de demonios, pero aún así nos envías el corazón de un demonio. Esta es la segunda vez. Mi querida Sharon, ¿no puedes tomar un desvío y caminar por el infierno en vez del abismo? Los diablos de allí definitivamente tendrán lo que necesitas. Una risa fuerte y hermosa fue emitida desde el cuerpo del enano gris, este es el corazón de un señor demonio menor. Jeje, Gatón, debes estar consciente de que no es fácil encontrar un demonio mayor, señor del abismo, que no pueda alcanzarme. Es por eso que quiero caminar en los niveles superiores. En cuanto al infierno, terminaré allí eventualmente, pero depende de mi estado de ánimo. Deberías saber claramente que podría estar de buen humor si pagas tus deudas. En el momento en que se mencionaron las deudas, la confianza de Gatón bajó inmediatamente. Gimió y cerró la caja del sello, diciendo, miré demasiado bajo a Richard. Pero este objeto no puede mantener todo su poder mágico por mucho tiempo, tengo que ir a la iglesia del dragón eterno para realizar la ceremonia esta noche. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Tienes algo más que decir? ¿No planeas contarle a Richard lo de Elena? Elena Gatón sonrió amargamente y respondió, ¿cómo puedo decírselo? ¿Debería decirle que fui yo quien ejecutó a la familia de su madre en aquel entonces? ¿Que la razón por la que no quería volver a mí era el odio que venía del exterminio de su nación? ¿Cómo podría decírselo? La muerte de Elena fue culpa mía. ¿Entonces vas a seguir retrasándolo? ¿Qué más puedo hacer? Quizás se resuelva algún día. Sharon no continuó más, sino que cambió el tema. El maná de Richard se está fortaleciendo ahora. Cuando pase el nivel 10, el sello que le puse se debilitará. Las criaturas de pesadilla podrán verle de nuevo, y aunque al principio será tenue, seguirá creciendo cada vez más claro en su mundo. Cuando el sello desaparezca por completo después de 20 años, brillará como un faro en la oscuridad, atrayendo a innumerables criaturas de pesadilla a Norland. Norland es un plano primario, el efecto será muy obvio. Necesitas enviarlo a un plano menor para debilitar el efecto con las distorsiones espaciales. Tal vez eso ayude a detenerlo un poco más.
La expresión de Gatón cambió, y empezó a reflexionar. Sharon suspiró. Tal vez no tengamos que preocuparnos tanto. Una vez que la criatura de pesadilla específica de esa tribu sea aniquilada, el faro en el alma de Richard también desaparecerá naturalmente. Bien, preparen su ceremonia pronto, la comunicación por la matriz de teletransportación es muy costosa. Black Gold te enviará la factura en breve. Gatón asintió, pero su expresión siguió siendo la misma. Las criaturas de pesadilla eran una raza extraña y misteriosa que vagaba por los planos. Podrían ser pequeños y débiles, o extremadamente fuertes. Nadie había adquirido suficientes detalles para entenderlos, ni tampoco sabían el tamaño real de su población. La llama sobre el altar seguía ardiendo, pero el poder mágico dentro de la misma había desaparecido. El enano gris que giraba por encima también se había desvanecido, dejando la llama en movimiento, reflejando las expresiones contrastantes de Gatón. Capítulo 97. El camino de noche. El atardecer se acercaba, y el segundo sol de Norland comenzó a ponerse en el oeste, el último de su brillo teñía de rojo los ríos, el horizonte y la totalidad de Norland. En el tiempo que tardó en cerrarse las puertas arqueadas, Fausto estaba envuelto por un suave y fragante resplandor dorado. Era como si el mundo se detuviera, y el tiempo pasara con tranquilidad. Richard liberó su maná, la piel de bestia frente a él brilló con capas de formaciones de hechizos como una suave brisa en un río. Otra runa ya estaba terminada, y aunque los efectos de la misma eran apenas mejores que el estándar, él estaba extremadamente satisfecho considerando los materiales utilizados. Se sentó en silencio y esperó a que el poder de la formación de hechizos terminase de hacer efecto. De repente, una ola de fatiga le pasó por delante, provocándole somnolencia. Cada vez que esto ocurría, la primera contramedida de Richard era tomar una botella de poción revitalizante. Con una mano frotando su sien, la otra mano de Richard alcanzó el costado de la mesa. Sin embargo, lo que cogió su mano no fue el familiar, helado y suave tacto del cilindro, sino un cálido y saltarín trozo de carne. Lo que siguió a continuación fue un grito de asombro, al tiempo que el trozo de carne abandonaba apresuradamente su mano. Richard estaba atónito y giró la cabeza. Vio a Coco a 1 metro de distancia con un rubor en las mejillas. Ella le estaba mirando asombrada, junto con una ira contenida. El trozo de carne que había agarrado eran sus nalgas. No estuvo mal al tacto, pero no fue excepcional. Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente a Richard. Cuando estaba en el DW, Richard siempre tenía una poción revitalizante a su lado para beber cuando estaba cansado. Sin embargo, los Archerons no podían proporcionar un entorno tan bueno, y las pocas pociones que tenían fueron guardadas para tiempos de guerra. Sin embargo, Richard recientemente había dejado el DW, por lo que este hábito de 5 años no sería tan fácil de olvidar. Quizás debería disculparme con ella. Richard reflexionó, sin saber cómo explicarse. Los 2 asistentes estaban a su lado, por lo que sería inapropiado que comentase sobre el empobrecimiento de los Archerons. Además, Richard no creía que ser pobre fuera algo malo. Ahora mismo, era muy consciente de las grandes diferencias entre el mundo exterior y el DW. Tomemos estos 2 ayudantes, como ejemplo. En sus vidas rara vez habrían visto más que unas pocas y poderosas pociones de maná, por lo que nunca habrían sido capaces de imaginar el sustento de las tareas cotidianas con tales cosas. Esta fue la incomodidad de mentir. Richard quería decir la verdad, pero nadie le creía. La asistente femenina carraspeó y se dio la vuelta, sin decirle una sola palabra. En cuanto al asistente masculino, su mirada se movió y cayó brevemente sobre las nalgas de Coco, antes de encogerse de hombros. En cuanto a Coco, sus mejillas aún estaban rojas. Se mordió los labios inferiores, y sus ojos parecieron brillar de lágrimas. Sin embargo, ella tampoco habló mientras continuaba con sus tareas de ordenar y preparar la mesa, excepto que ahora mantenía cierta distancia de Richard. En realidad, con la disparidad en la identidad de Richard y Coco, un breve toque de sus nalgas no fue gran cosa. Incluso si la persona que la tocaba era el asistente masculino, a lo sumo sería reprendido ligeramente. Si eso sucediera, algunos podrían incluso considerar que fue el motivo de Coco para hechizar al hombre. Richard conocía las muchas reglas de la nobleza, y sabía que si se disculpaba ahora, Coco tendría problemas en el futuro. Sin embargo, Coco estaba evidentemente furiosa, y su expresión delataba sus intenciones de mantenerse alejada de él, algo que le hacía sentirse bastante incómodo. El reloj de arena ya estaba a mitad de camino, lo que indicaba que ya casi era hora de cenar. Viendo los muchos materiales y aparatos puestos sobre la mesa, Richard se sintió bastante impaciente.
Al poco tiempo, tiró el equipo que tenía en la mano sobre la mesa de experimentación, antes de ponerse de pie y marcharse. Sin embargo, justo cuando dio 2 pasos hacia adelante, sintió que algo se rompía en lo profundo de su conciencia, y un inigualable y crujiente aplauso sonó fuerte antes de que un fragmento de hielo se mezclara con la oscuridad que apareció, como si una sombra se disipara en su conciencia. Richard se sorprendió e inmediatamente se detuvo. Se concentró profundamente en su conciencia, pero no pudo encontrar ningún rastro de la sombra, como si lo que había ocurrido fuese solo una ilusión. Escudriñó su cuerpo con sus sentidos, pero no descubrió nada extraño. Sin embargo, había un rastro de peligro que persistía. Algo había pasado, pero no podía averiguar qué era. En ese momento, golpes fuertes de pisadas resonaron en el pasillo. Senma apareció en el 3er piso del laboratorio y le dijo a Richard: «El maestro quiere verte, sígueme». Richard asintió, e instruyó a los 2 asistentes que guardaran las runas que acababa de hacer antes de seguir a Senma afuera. El rostro de Senma aún estaba pálido, y el aura que emanaba de ella era bastante débil. Sacó un frasco exquisito y se lo tiró a Richard. «Bébelo por el camino, no te queda mucho tiempo». Richard estaba bastante estupefacto mientras miraba la poción vigorizante en sus manos. Esta poción fue diseñada para restaurar la energía y el maná al mismo tiempo, algo mucho más valioso que una poción revitalizante regular. Algo grande tuvo que haber sucedido para que le dieran esto, pero en lugar de preguntar, se lo bebió todo de un trago antes de seguirla al castillo principal. Richard volvió a ver a Gatón en el salón de comando, y el mapa mágico del centro ya había cambiado su contenido. El plano era desconocido para Richard, pero el área estaba llena de magma. Lo más probable es que este plano fuera un nivel del infierno, o del abismo profundo. O quizás era otro lugar con propiedades similares. Las manos de Gatón estaban presionadas en los bordes del mapa mientras miraba fijamente a la proyección. Una aura poderosa estaba siendo emanada continuamente de su cuerpo, tan densa que era casi visible a simple vista. En el extremo del mapa había un par de caballeros vestidos con una pesada armadura. No había áreas expuestas más que las aberturas en forma de T en sus cascos, incluso con sus palmas cubiertas de mallas de escamas. Sus armaduras eran espantosamente pesadas, y si uno miraba desde un costado podía ver que tenía más de 15 centímetros de grosor. No se sabía cuánto poder se necesitaba para atravesar esa densa armadura. Los 2 caballeros se veían iguales, vestidos con conjuntos de aguijón negro, que eran los más populares entre los caballeros pesados. Sin embargo, el emblema de los Archeron estaba incrustado en diferentes lados para distinguirlos entre sí, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Se trataba de Kailen y Kaide, un par de hermanas gemelas que pertenecían a los 13 de Gatón. Aunque su equipo era ordinario y no parecía tener efectos adicionales, sus auras no fueron inferiores a las de Senma. Mordred se mantuvo en silencio detrás de Gatón, y cuando vio entrar a Richard, sus labios se abrieron en una sonrisa silenciosa como una forma de bienvenida. Gatón se paró derecho, y miró a Richard con sus ojos de halcón. «Richard, estás aquí. Déjame ver cuánta magia has recuperado». Bien, una buena parte. Estarás listo para cuando empiece la ceremonia. Senma. Toma otra poción vigorizante para usar en el viaje más tarde. Senma respondió con un ruido desde su garganta, mientras Richard miraba desconcertado. ¿Qué ceremonia? Una ofrenda al dragón eterno. Chico, tu suerte no es tan mala. Ahora ya tenemos suficientes tributos. Pero también se puede decir que tu suerte es muy mala, porque no hay mucho tiempo para que te prepares. Toma esto. Enseguida, Gatón le arrojó una caja negra a Richard. En el momento en que Richard agarró la caja, ambas manos se hundieron, haciendo que casi cayera al suelo. Esta caja pesaba cerca de 100 kilos, y tuvo que activar erupción para recuperar el equilibrio y atraparla firmemente. Ábrelo y mira dentro. Richard abrió la caja, y un hedor ardiente salió por dentro. Sorprendentemente, este hedor tuvo una oleada abrumadora de poder. Había una masa de carne en la caja, ardía tanto que se había vuelto negra. El poder de las leyes la rodeaba, liberando un poderoso aura al pulso de sus latidos. Corazón de demonio. Richard dijo, horrorizado. De un señor demonio menor. Y esto también, cógelo. Gatón tiró una caja más grande esta vez. Esta caja también era extremadamente pesada, pero en el momento en que llegó a Richard se detuvo por sí sola, antes de flotar y descansar suavemente en el suelo, como si hubiera un par de manos invisibles que la hubiesen transportado. En el momento en que Richard pudo ver que la caja se abría, levantó la tapa. Aquí había un hedor igual de picante, pero no iba acompañado de calor.
Este aura estaba llena de oscuridad y putrefacción, la cabeza de un diablo con más de 10 ojos ámbar abiertos. Los numerosos cuernos sobre la cabeza todavía estaban afilados y bien conservados. Incluso la curvatura de los cuernos no cambió, y todo pareció detenerse, como si su apariencia hubiera sido así durante mucho tiempo. Esta cabeza fue cortada hace mucho tiempo, y ya no mostraba ningún signo de vida. Sin embargo, los poderes de la corrosión y la oscuridad todavía estaban bien preservados bajo los poderes de la magia. La cabeza de un diablo. Richard jadeó. Es un diablo mayor. Sin embargo, ha estado muerto desde hace algún tiempo, y no es tan fácil cortar la cabeza a otro diablo. Esto es para ti, propiedad privada de tu viejo. Esta vez lo hiciste a lo grande. Gatón dijo mientras se ponía el casco que llevaba en las manos, como si fuera a entrar en batalla en breve. Richard miró en blanco a las dos cajas, mientras su mirada pasaba entre la gente presente. Kailen y Kaide estaban enmascaradas, así que naturalmente no podía ver sus expresiones, pero tanto Mordred como Senma estaban tan sorprendidos como él. Las habilidades de Richard habían registrado los datos de estos restos de demonios y diablos de los que solo se hablaba en los libros que había leído. Para los humanos, ir al abismo profundo o al infierno para matar a un demonio o a un diablo era extremadamente difícil. En cuanto a aquellos demonios y diablos que habían conseguido atravesar planos y entrar en Orlando, hacía tiempo que habían sido asesinados y ofrecidos al dragón eterno. Mirar estos preciados objetos que aún estaban llenos de poder no era algo común. Los demonios eran del abismo profundo, y los diablos del infierno. Ambos eran planos primarios, igual que en Orlando, pero mucho más grandes. El ambiente allí era extremadamente especial, dando un impulso anormal a los poderes de sus residentes. Cada nivel de estos lugares era un semiplano en sí mismo, con un ser que unificaba el área. En cuanto al número exacto de capas que tenían, nadie lo sabía con seguridad. Ambos eran una amalgama de innumerables capas de planos. Capítulo 98. El camino de noche. Se decía que las trincheras más profundas del abismo y del infierno estaban ligadas, con innumerables demonios y diablos en medio de una batalla sin fin matándose incesantemente unos a otros. Esta información había sido obtenida de otras razas que los humanos habían conocido mientras viajaban por los innumerables planos. Incluso eso no era más que la punta del iceberg, recogida de los rastros en canciones de mitos y leyendas. La parte por excelencia de un demonio era su corazón, mientras que el poder de un diablo provenía de su cráneo. Incluso un fragmento del cráneo de un diablo era extremadamente costoso en Orlando, olvídate de uno completo de un diablo mayor. Gatón habló de ello despreocupadamente, pero el cráneo de este diablo debe haber sido uno de los mayores tesoros de los Archerons. Solo ante ese fresco corazón de un señor demonio menor, el cráneo del diablo perdió parte de su brillo. En ese momento, un apuesto joven apareció en el salón, invisible para Richard hasta que mostró su presencia. Fue el ladrón extraño, Círdan. Círdan sonrió encantadoramente, pero su voz sonó solemne. Maestro, la suma sacerdotisa Ferlin ya ha hecho los preparativos, y la ceremonia puede comenzar en cualquier momento. En cuanto a los otros nobles, ya han descubierto rastros de nuestros planes, y han empezado a reunir expertos a lo largo del camino que conduce a la iglesia del dragón eterno. Tengo la sensación que por lo menos a 17 poderosos expertos, debería encargarme de algunos de ellos primero. Gatón ya tenía toda su armadura puesta. Se arregló, diciendo, no hay necesidad de eso. Sé que nos superan en número, pero no podemos esperar a que vuelva el resto. Partamos ahora, ¿dónde está mi espada? Mordred colocó una espada antigua frente a Gatón. No se veía particularmente notable, su vaina de cobre ya estaba oxidada. Aparte de unas pocas runas indescifrables en la hoja, era igual a cualquier otra. Gatón colgó la espada en su cintura antes de decir, vamos, veamos si los viejos fantasmas del sexto nivel se atreven a atacar. Richard, llévate las dos cajas contigo. Recuerda lanzar un hechizo flotante sobre cada una o no podrás moverlas. Momentos después, un grupo de caballeros apareció en el templo de teletransportación, el camino que conducía a la iglesia. Subieron por el sinuoso sendero, los altos y magníficos árboles que llenaban el camino relucían con el brillo del arco iris de las lunas mientras arrojaban grandes sombras al suelo. La iglesia estaba a pocos kilómetros del templo de teletransportación. A partir de la vista de los guardias del templo, solo había 2 curvas y 1 kilómetro de camino recto antes de llegar a la iglesia. Sin embargo, esa noche esta pequeña distancia parecía interminable. El grupo estaba formado por 6 de los 13 caballeros, con Gatón al frente.
El caballo que montaba estaba revestido con una armadura negra, sus pasos ocasionalmente provocaban un estallido de llamas. Este era Darkmoon Ember, una marca registrada de Gatón que era la pesadilla de muchos nobles de la Alianza. El mismo Richard estaba custodiado por las gemelas Kailen y Kaide, con Senma justo detrás de él. Mordred se puso en la retaguardia, cuidando sus espaldas. Lava era diferente del caballo de Gatón, sus pezuñas pisoteaban el suelo sin descanso, como impacientes por el ritmo tranquilo del grupo. Richard estaba sentado sobre un caballo acorazado, y las dos cajas, una grande y otra pequeña, estaban colgadas detrás de él sin ningún tipo de ocultamiento o disfraz. Su corazón latía irregularmente, mientras sentía que múltiples fuerzas espirituales heladas escudriñaban su cuerpo y las dos cajas. Muchos pares de ojos de halcón miraban a su grupo desde lo profundo del bosque, con unos cuantos reportando noticias al exterior. Arriba, en la distancia, la iglesia del dragón eterno estaba envuelta en un resplandor de luz dorada, como si fuera un palacio de los dioses. Se erguía en el cielo, venciendo la luz del arco iris de las lunas y dejando atrás solo una tenue silueta de un reloj de arena, con muchas capas de misteriosas y oscuras runas rodeándola. Esta vista milagrosa era una señal de que la iglesia del dragón eterno se preparaba para recibir la más alta forma de la ceremonia de sacrificio. Había 3 grados de sacrificios ceremoniales al dragón eterno, el más alto requería la participación de muchos sacerdotes y clérigos. Le daría al oferente tremendas cantidades de bendiciones, y se rumoreaba que uno podía tener la oportunidad de hablar directamente con el mismísimo dragón eterno. Sin embargo, ni siquiera la familia imperial había logrado hacer eso. O quizás alguien lo había hecho antes, manteniéndolo en secreto después. El grado de la ceremonia de sacrificio dependía del sacrificador y de las ofrendas. Sin embargo, un grado más alto de ceremonia no necesariamente significaba mejores recompensas. Si uno intentaba una ceremonia mayor sin las ofrendas correspondientes, no recibirían las bendiciones del dios. Esto ya había sucedido una vez antes en Fausto, así que mirando a este extraño grupo y al fenómeno en la cima de la montaña, incluso un idiota se daría cuenta de que tenían bienes que podían conducirlos al más alto grado de ceremonia. El valor de estos bienes podría enloquecer a 1/3 de las 14 familias nobles de Fausto, especialmente a los que estaban clasificados en el fondo. Aún incluyendo a la familia imperial y a las 5 casas nobles principales, no había garantía de que tal ceremonia se celebrara cada año en Fausto a pesar del número de ceremonias realizadas en general. Los Archerons ya habían demostrado su destreza al apoderarse de la tercera isla de la 7ª capa, pero estando poco más de un año en esa posición, la evaluación general de ellos era todavía baja. Esta familia advenediza aún no se había mantenido firme sobre sus 2 pies, pero ya quería realizar la ceremonia de sacrificio de más alto grado. Incluso si no había ningún conflicto de intereses directo, esto había traído sobre los Archerons el malestar y la molestia de los aristócratas. Además, una ceremonia de sacrificio del más alto grado podría muy bien afectar el actual equilibrio de poder en Fausto. Por lo tanto, este tramo de 1 kilómetro se sentía interminable, y la situación actual estaba tan tensa como una cuerda de un arco estirada. Podría apretarse más o soltarse inmediatamente en el momento siguiente. Las palmas de Richard estaban empapadas de sudor frío, la intención de matar a su alrededor resultaba sofocante. Solo ahora podía sentir de verdad la presión del poder. Fue una supresión natural debido a una diferencia de fuerza, haciéndole sentir tan impotente como los primeros humanos en descubrir los interminables planos. Esto no tiene nada que ver con el coraje en absoluto. Cálmate, mantén la calma. Richard reiteró estas palabras en su corazón, manteniendo su postura mientras cabalgaba. No se atrevió a hacer nada de magia. En un equilibrio tan precario, cualquier acción innecesaria podría inclinar la balanza de la situación actual. Con un ruido estrepitoso, el sonido de las ramas crujiendo de repente resonó en los árboles cercanos. Inmediatamente después, Richard sintió que una figura vestida de negro avanzaba lentamente hacia su grupo. Su cuerpo se puso tenso inmediatamente. Cada vez que sus sentidos le alertaban de la figura que se acercaba, la presión que le amenazaba crecía. ¿Cómo podría un experto tan hábil pisar las ramas de los árboles y no esconderse en una noche tan oscura? Esto fue un sondeo y una provocación. Si no se maneja adecuadamente, su grupo se enfrentaría a un ataque general. Gatón parecía no haber descubierto nada, tenía una expresión relajada. Incluso había empezado a tararear una rima de un plano lejano y desconocido. Las notas eran ligeras y alegres, incluso mezcladas con algunos tonos altos y bajos.
Ember también trotaba alegremente, sus pezuñas coincidían con el ritmo alegre del zumbido de Gatón. Que de alguna manera empezó a desentrañar la tensión que Richard estaba sintiendo. La figura oscura se fue acercando poco a poco, y parecía estar pegada al suelo. Era como un leopardo rastrero, capaz de lanzar un ataque fatal en cualquier momento. Ya había abandonado el camuflaje del bosque, y ahora proyectaba una gran sombra sobre el suelo. Bajo los ojos de todos los presentes, esta figura se acercó más. 6 metros, 5, 4 cuando Gatón estaba a punto de pasar, solo estaban a 1 metro de distancia. A tal distancia, la figura negra no necesitaba avanzar más. Con solo estirar una mano podía atacar a Gatón en cualquier momento, y un número de puntos fatales estaban expuestos en el cuerpo de Gatón. El flanco de Darkmoon Ember, sus extremidades, los muslos y el tobillo de Gatón, hasta su cintura estaba expuesta descaradamente. Richard, que estaba a varios metros de distancia, pudo ver claramente que la figura negra tembló un poco, y el cuerpo se hinchó de poder, listo para dar un golpe mortal. Sin embargo, Gatón lo pasó por delante, y sus ataques nunca fueron desencadenados. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 99. Ceremonia. Los siguientes en cruzarse con la oscura figura fueron las gemelas Kailen y Kaide, con Richard en medio. Kailen estaba a su derecha, y la figura oscura se interpuso en su camino. Sin embargo, ella era igual que Gatón, aparentemente inconsciente de la existencia que tenía ante ella mientras continuaba cabalgando a un ritmo tranquilo. Las pezuñas metálicas de su montura se levantaron al momento siguiente, preparándose para pisar el suelo. Un parpadeo de llamas apareció inusualmente en la parte inferior cuando los dos cascos delanteros fueron levantados. Parecía que Kailen tenía una runa de fuerza unida a los cascos, y si este zapateo daba en el blanco, sufrirían el equivalente a un ataque total de ella. La figura negra no se atrevió a actuar imprudentemente, pero este caballero de Gatón no temía a nada en su camino. La figura dudó durante un momento, pero optó por agacharse rápidamente cuando los cascos pisotearon antes de desaparecer en la oscuridad. Después de todo, no se había atrevido a atacar, y solo podía elegir retirarse. Una vez que la oscura figura se fue, Richard sintió de repente que el bosque a los lados de la carretera parecía mucho más tranquilo. El grupo avanzó otros 100 metros, antes de oír rápidos golpes de pezuñas. Un escuadrón de caballeros imperiales se acercó a ellos, y cuando su líder vio a Gatón desde lejos, inmediatamente levantó la voz: Marqués Gatón. Por decreto de su Majestad Imperial, debemos escoltarte a la Iglesia del Dragón Eterno para la ceremonia de sacrificio. Cuando aparecieron los caballeros imperiales, Richard supo que ahora estaba a salvo. Sin embargo, sabía que no podría haber evitado caminar por el tramo de antes. Si no hubieran confiado en sus propias fuerzas para llegar hasta aquí, nunca habrían visto a este escuadrón de caballeros. Ambas partes intercambiaron saludos, antes de bajarse del caballo. Eligieron caminar el resto del camino, en una muestra de su reverencia por el dragón de la eternidad y la luz. 2 filas de chicas jóvenes y hermosas de la iglesia estaban de pie ante las puertas. Las tenues túnicas doradas de cuello alto les añadían un aspecto elegante y puro, haciéndolas aún más cautivadoras. Eran miembros de la Iglesia del Dragón Eterno. A medida que obtenían más bendiciones del dragón, se convertían en clérigas, luego en chamanes, luego en sacerdotisas, antes de convertirse finalmente en sumas sacerdotisas a cargo de su propia iglesia. No era un secreto que el dragón eterno favorecía a las chicas. Los caballeros imperiales se detuvieron frente a la puerta, mientras el grupo de Archerón continuaba avanzando. En este grupo de caballeros vestidos con armadura, Richard, que llevaba túnicas de mago y 2 cajas de diferentes tamaños, era extremadamente llamativo. Las puertas de la iglesia medían 20 metros de altura, y cuando entraron, la visión de Richard se nubló repentinamente antes de encontrarse en un desierto. Era una llanura desértica sin fin, como si el concepto de horizonte no existiera. Los cielos parecían estar conectados a la tierra, pero algunos misteriosos poderes habían convertido la arena en polvo, cubriendo el aire. Varias dunas de arena cercanas tenían pilares de piedra rotos, evidencia del paso del tiempo. Desde el exterior, la iglesia del dragón eterno tenía un tamaño de solo 1 kilómetro cuadrado, pero dentro de ella Richard no podía distinguir el área de este desierto ni siquiera con precisión. En el centro de su visión había rastros de la iglesia, solo que la mitad de ella ya se había desmoronado. Las altas paredes de granito y los pocos pilares que quedaban permitían adivinar la magnífica gloria de la iglesia en su apogeo. En el centro de todo esto había una plataforma de piedra rota.
Allí se ofrecía el sacrificio y se celebraba la ceremonia. Varios hilos de luz fluían desde los rincones del desierto, formando un enorme reloj de arena frente al grupo. Una vez completamente formado el reloj de arena se rompió, para revelar a una mujer que exudaba un aura divina y digna. Llevaba una sagrada túnica blanca, con una triple corona apoyada sobre su cabeza. En sus manos había un tenue cetro dorado, mientras misteriosas runas doradas que evocaban un sentimiento arcaico llenaban la túnica y la corona. Gatón se adelantó, inclinándose mientras saludaba. Exaltada suma sacerdotisa Ferlin, este es mi hijo Richard. Él será el que realice el sacrificio esta vez. Ferlin sonrió y asintió. Esta sonrisa suya era hermosa y gentil, pero también distante y leve, superando la existencia de los humanos, pasando por alto toda forma de vida. La suma sacerdotisa miró a Richard y sonrió. Chico afortunado, espero que tu sinceridad permita que el dragón supremo de la eternidad y la luz esté satisfecho con tus ofrendas. La ceremonia de sacrificio ha sido preparada, te esperaré en el altar. Después de que hayan hecho sus preparativos, pueden venir conmigo y comenzar la ceremonia. Después de terminar, la sumisa sacerdotisa caminó por un débil camino dorado hecho de luz hacia el altar. ¿Preparativos? Aunque Richard había hecho todo lo posible para entender el proceso de una ceremonia de sacrificio, no sabía lo que necesitaba aparte de las ofrendas. Gatón se rió y le dio una palmadita en el hombro con vigor. No hay mucho que preparar. Aunque sean las mismas ofrendas, diferentes personas recibirán diferentes bendiciones. Así que chico, todo depende de tu suerte. Ah, claro. Hay algo que olvidé decirte. Debido a que los Archerons tenemos nuestra propia isla flotante, el dragón eterno te preguntará cómo quieres repartir las bendiciones entre tu familia y tú. Acuérdate de quedarte con todo. Muy bien entonces, adelante muchacho. Buena suerte. Y así, aunque con cierta dificultad, Richard arrastró las dos cajas hacia el altar en medio del desierto. Aunque había usado un hechizo flotante en ellas, estos órganos no eran nada ligeros. Al estar en el lugar, Richard no pudo evitar mirar a su alrededor. Solo estando frente al altar se podía sentir la grandeza arcaica que había resistido la erosión del tiempo. Parecía no haber principio ni fin, y no importaba cuán extravagante fuera algo, perecería con el paso del tiempo, convirtiéndolo en algo que las generaciones futuras lamentarían. ¿Pero por qué no han querido reconstruir este lugar? Como si estuviera leyendo las dudas de Richard, Ferlin dijo gentilmente. Chico, toda verdadera iglesia del dragón eterno es escombros como estos, y nunca podrá ser reparada. Incluso si construimos aquí una magnífica iglesia con la mayor de las formaciones de hechizos, cuando comience una ceremonia, todo quedará reducido a escombros en el río del tiempo. Ni siquiera los dioses pueden resistir las arenas del tiempo, así que la escena que ves ante ti es la misma que ha existido a lo largo de los eones. Gracias por tus enseñanzas. El corazón de Richard dio un vuelco, como si comprendiera algo de sus palabras. Se inclinó un poco, como lo haría hacia los maestros del Deblue, antes de preguntar, ¿qué debo hacer ahora? Primero, prepara tus ofrendas, Ferlin ordenó. Después de ver a Richard abrir las dos cajas, incluso ella, con su indiferencia, se estremeció un poco. ¿La cabeza de un diablo mayor? ¡Qué ofrenda tan rara! Este es en realidad el corazón de un señor demonio menor. ¡Qué chico tan afortunado! Comencemos la ceremonia, pues, el corazón no puede estar aquí mucho más tiempo. Ferlin apretó las manos ante su pecho, mientras bajaba la cabeza hacia el altar. Comenzó a cantar un misterioso y oscuro encantamiento con diferentes notas. Mientras pronunciaba cada sílaba, los interminables cielos comenzaron a llenarse de rastros de escrituras doradas, como una lluvia de oro. Una aura misteriosa y antigua emergió del vacío y comenzó a extenderse por la zona. Muy pronto los cielos se oscurecieron y finalmente quedaron desprovistos de todo color. Trascendiendo las vacías arenas del tiempo, un nuevo universo apareció gradualmente, con luz y vida propia. Incontables estrellas brillantes comenzaron a recorrer sus caminos, absorbiendo el alma de Richard. Había estado tratando de descifrar el significado detrás de todas las runas, pero ahora sentía que su línea de sangre se aceleraba. Este no era el fervor y la rabia que sentía durante el despertar de su línea de sangre, sino la sed de la fuente de vida y de pertenencia. Cuando el encantamiento alcanzó su clímax, la voz de Ferlin se había vuelto extremadamente aguda, como si fuera un dragón cantando en el cielo. Tocó el altar con el cetro en sus manos, haciendo que la rota plataforma de piedra irradiase una luz dorada, formando un pilar de luz que penetraba en los cielos.
El pilar se fue expandiendo, comenzando a cubrir la totalidad de las ruinas, con escrituras indescifrables que relucían y se difuminaban a la perfección en su superficie. En cuanto a los cielos, se llenaron con los gritos de un dragón, así como con el silbido del viento del desierto. Un aura incomparablemente poderosa descendió, y la suma sacerdotisa Ferlin se retiró de los límites del pilar de luz. Richard se quedó solo en el altar, y a partir de ese momento la gente de afuera no podría mirar hacia adentro. Capítulo 100. Ceremonia. El cetro de Ferlin dejó de moverse y desapareció de su posición para reaparecer junto a Gatón. Ella sonrió. Marqués Gatón, nunca pensé que usted hubiera traído tan grandes ofrendas esta vez. Las bendiciones que yo reciba aumentarán significativamente también. Sin embargo, aunque este chico sin duda se convertirá en un maestro de runas en el futuro. Ese nivel de ofrendas parece ser un desperdicio. He oído que los enemigos de los Archerons siguen siendo abundantes e igualmente fuertes. Gatón inhaló profundamente antes de decir, esto es lo que se merece, y muy pronto será enviado a otro plano. Si él puede obtener más bendiciones, entonces así será. En cuanto a nuestros enemigos, pueden venir si quieren, les mostraré cómo arrepentirse. La suma sacerdotisa Ferlin asintió y habló con elegancia. Entonces veremos los resultados de las bendiciones de este chico, y rezaremos para que las bendiciones estén relacionadas con las arenas del tiempo. Una conciencia inconcebiblemente inmensa ya había envuelto a Richard en ese pilar de luz, sacando su conciencia del vacío. De vuelta en sus sentidos, el chico se sorprendió al descubrir que ahora era un humano normal, como cualquier otro. Su maná estaba sellado, y también su línea de sangre. Al darse cuenta de que la ceremonia ya había comenzado, levantó de inmediato el cráneo del diablo de la caja más grande y lo colocó cuidadosamente sobre el altar. Una luz brillante se formó tan pronto como el cráneo hizo contacto con el altar, convirtiéndose en otro pilar que se elevó hacia los cielos. El cráneo se tornó gradualmente transparente a la luz, antes de que innumerables escrituras rúnicas aparecieran desde adentro. Luego convergieron, desapareciendo en el vacío. Parecía como si el altar estuviera en llamas, mientras las innumerables escrituras se convertían en mariposas doradas que revoloteaban hacia las lejanas estrellas. En cuanto al cráneo mismo, se había desintegrado en la nada. Un rayo de luz apareció desde el vacío, brillando directamente sobre Richard. Pronto se convirtió en un capullo de luz, manifestando innumerables runas en su interior. Richard suspiró aliviado. La aparición del capullo de luz indicaba que el dragón eterno estaba satisfecho con la ofrenda. Como mínimo, no recibiría ningún castigo divino. Sin embargo, no hubo necesidad de preocuparse desde el principio. Bajo circunstancias normales, un cráneo de un diablo mayor era suficiente para llevar a cabo el más alto grado de ceremonia de sacrificio. Aunque era extremadamente difícil captar las diferentes formas del capullo de luz, Richard todavía trataba de observarlo. Todo su conocimiento antes de esto provenía de libros o bibliotecas, y ser testigo de algo así, desde el principio, le daría una mayor comprensión que le beneficiaría enormemente al tratar de aprender las leyes de los mundos en el futuro. Cada escena, cada runa, representaba un cierto tipo de bendición divina. Por ejemplo, una runa en forma de armadura indicaría una oportunidad de obtener un equipo más potente. Cristales y gemas darían recursos raros. Lo que estas runas manifestaron en este momento sería determinado por el grado de la bendición recibida. Por supuesto, el más precioso de todos era el emblema de la Iglesia del Dragón Eterno, el reloj de arena. Cualquier bendición que tocara las arenas del tiempo sería incomparablemente poderosa. El tiempo en que la bendición tardaba en manifestarse determinaba su poder, y a partir de los números que figuraban en la visión de Richard, las bendiciones eran aleatorias sin reglas establecidas. El capullo de luz se abrió abruptamente y formó un reloj de arena, y uno grande. La respiración de Richard se detuvo por un momento, antes de ser alcanzado por el regocijo. Dorados granos de arena fluían dentro del reloj de arena, las arenas del propio tiempo. La inmensa voluntad lo envolvió una vez más, la primera etapa de la ceremonia había terminado. Richard reprimió su regocijo, antes de hacer un gran esfuerzo para colocar el corazón del demonio en el altar. Sin sus poderes, no fue fácil levantar esta cosa que pesaba más de 100 kilos. Si no fuera por el hecho de haber sido forzado a alimentarse para tener un cuerpo fuerte y saludable, ni siquiera hubiera podido mover este corazón. Al poco tiempo, Richard miró al altar con anticipación. Todas las ofrendas hechas al dragón de la eternidad y la luz poseían un gran poder. Podrían ser fragmentos de armas divinas, o incluso gemas enteras.
Los artículos que provenían de planos foráneos recibirían aún más bendiciones que los de Norland. Cuanto más poderosa sea la ofrenda, más bendiciones habrá. Por lo tanto, solo basado en las filas del poder, el corazón del señor demonio fue mucho más precioso que el cráneo del diablo. El altar tembló cuando el corazón fue colocado sobre él, antes de detenerse. Una vez más, Richard contuvo la respiración sin percatarse. De repente, un bajo suspiro resonó, en la voz áspera de un dragón. Una cegadora luz dorada se filtró desde cada rincón del altar, formando varias docenas de torrentes de oro antes de atravesar el corazón del demonio. El corazón se retorció violentamente, y un lamento agudo realmente vino de adentro. Muy pronto, flotó en el aire junto con los torrentes de luz dorada. Desde el vacío apareció más luz sobre el altar, perforando de nuevo el corazón desde todas las direcciones. El corazón se volvió gradualmente transparente, y el oro claro de las escrituras rúnicas apareció y se elevó a los cielos una vez más. Sin embargo, esta escritura aún tenía hebras de luz dorada que se conectaban al corazón, haciéndolo latir 10 veces más rápido de lo que era. Cada pulso tiró de algunas de las runas hacia atrás, pero con el paso del tiempo quedaron más de las que regresaban. Eventualmente las runas comenzaron a romperse, formando mariposas doradas que se elevaron hacia el vacío. El proceso para asimilar el corazón del demonio era evidentemente mucho más lento que el de la cabeza del diablo. Un poco menos de la mitad permaneció incluso después de 10 minutos, y para entonces la luz de la bendición apareció una vez más en el vacío. Esta vez, el capullo de luz no se transformó mucho antes de adoptar la forma de un reloj de arena. Sin embargo, el resplandor no cesó. Este capullo era mucho más brillante y poderoso que el anterior, lo que hizo que Richard desviara su mirada después de un tiempo, ya que no podía seguir mirando. Mientras el pilar de luz seguía brillando, la bola de luz se volvió aún más brillante. El corazón del demonio finalmente se desintegró, dejando 2 relojes de arena flotando sobre el altar. El brillo penetrante de la poderosa luz disminuyó, revelando una bola de luz de oro puro. Richard estaba conmocionado. Esa bola de luz no era muy rara en una ceremonia así. Era un huevo que se podía abrir para revelar poderosas armas divinas o recursos raros, que aunque tenían valor no eran de mucha utilidad. En ese momento, una voz extraña, omnipotente y sin emoción resonó en los oídos de Richard. «Mortal, ¿cómo quieres repartir las bendiciones entre tu familia y tú?» Richard inmediatamente recordó las palabras de Gatón, pero los acontecimientos que ocurrieron en su camino hacia aquí surgieron una vez más en su corazón. Gatón y sus caballeros rúnicos habían confiado en su extraordinario poder para repeler a sus enemigos en la oscuridad. Quizás sus enemigos podrían haberles aniquilado, pero el precio a pagar sería insoportablemente alto. Como mínimo, los enemigos de la vanguardia los acompañarían a la otra vida. La alianza sagrada no era más que un montón de arena esparcida. No podían trabajar juntos, los dedos formaban una palma para aplastar a los enemigos que tenían ante ellos. Aunque las partes que espiaban a los Archerons no podían esperar su muerte, no querían sacrificarse para elevar el estatus de los demás. En aquel entonces, si los caballeros Archerons no hubiesen exhibido una muestra tan impresionante de poder, los lobos en la oscuridad se habrían abalanzado sobre ellos y los habrían devorado. Richard había leído rastros de la historia de los elfos de la luna plateada en los libros de la biblioteca familiar y pudo vislumbrar algo de la verdad. Reconoció que Gatón tenía sus propias razones para conquistar el bosque Noche Eterna. Independientemente de cuál fuera la verdad de esa expedición, tuvo un impulso repentino. Ahora era el momento de devolver algunos favores a los Archerons. La voz omnipotente volvió a resonar en su conciencia. «Mortal, ¿cómo quieres repartir las bendiciones entre tu familia y tú?» La expresión de Richard se tornó firme. «Divídelos en partes iguales». Tan pronto como respondió, los 2 relojes de arena se redujeron inmediatamente a la mitad de su tamaño, sin cambios adicionales en la bola de luz. La voz volvió a resonar. «Mortal, ya puedes recibir tus bendiciones». Fin del capítulo 100, no se olviden suscribirse a nuestro canal Otaku Audionovelas.